¿Qué significa exactamente volverse loco? La locura como opuesto a lo que es normal no solo es un argumento válido, es el pensamiento predominante en torno a este tema. Verán, la locura se ha venido tratando desde hace mucho tiempo, pero antes no entendíamos sus causas, por lo que se les solía atribuir razones demoníacas o paranormales. Supongo que los humanos desde entonces no podían entender el origen de este mal, porque no teníamos psicólogos y psiquiatras y internet. En la actualidad sabemos que locura puede englobar muchas patologías y puede darse por muchas causas, pero sigue permaneciendo una pregunta que es esencial. ¿Qué sucede en la mente realmente? Artistas de todas partes del mundo y diferentes contextos históricos nos han permitido tener una aproximación a la realidad de una mente sometida a la locura, a veces externa, a veces interna. Y como experiencia que es exclusiva a cada persona, es difícil obtener un análisis objetivo, puesto que muchas variables cambian. En los videojuegos, obviamente se han tratado personajes locos y momentos esporádicos de locura, pero la locura en esencia es lo que me causa curiosidad, puesto que se ha abordado de dos formas diferentes, como condicionante y como contexto, como mecánica de juego y como elemento discursivo. ¡Como en la vaina! ¡Elaboremos pues! Como condicionante me refiero como un elemento que afecta la jugabilidad y es ajeno al control del jugador. Es aquí donde se origina una de las mejores mecánicas de juego en mi opinión, el sistema de sanidad mental, que no es lo mismo que sanidad de inodoros, aunque hay gente que tiene mierda en la cabeza, así que sí, tómalo como quieras. Básicamente, es un componente del juego que afecta a la jugabilidad dependiendo de la tensión a la que esté sometido el personaje, y se obtienen distintos efectos dependiendo de la intención de los desarrolladores. Uno de los juegos pioneros de este sistema fue Eternal Darkness, donde el jugador tenía un medidor que indicaba su sanidad mental, y a medida que descendía, el personaje se veía afectado. Pero lo interesante no era solamente que el personaje sufría, sino que el jugador también estaba afectado. Si bien no estabas viendo zombies y no se te caía la cabeza como Alexandra, el personaje principal, espero que no se te haya caído la cabeza como Alexandra, el personaje principal. El juego llegaba a manipular a tal punto la jugabilidad que en varias ocasiones el volumen descendía, o tu monitor se apagaba, o tu partida se borraba. Claro, todo era una ilusión, pero mierda, asustaba, coño. Mi mente de niño no estaba preparado para eso. Si lo analizamos detenidamente, esta aproximación a una jugabilidad metareal plantea muchas posibilidades para expandir el género del terror, como herramienta para vincularnos psicológicamente con lo que estamos jugando. Digo, los japoneses para sus juegos interesantes tienen sus periféricos para que gocen de más realismo. Nosotros, que disfrutamos de los juegos de terror, tenemos el sistema de sanidad. Y fue aquí que nació un elemento que desafortunadamente no ha sido tan explorado en los juegos modernos, y hasta cierto punto lo comprendo, no es una mecánica para cualquiera. La incomodidad que te hace sentir es muy real. Incluso buenos juegos de terror modernos se remiten a los elementos básicos para lograr su objetivo, poner sustos por aquí y por allá, un jumpscare por aquí, una musiquita por allá. Sí, eso funciona, pero ¿por qué no ponernos ambiciosos? Especialmente si hay un público deseoso de cagarse encima, como en Amnesia de Dark Descent, donde estar expuesto por largos periodos a la oscuridad causaba alucinaciones auditivas. Y qué manera tan efectiva de hacer que nos sintamos en los zapatos de este personaje y vivamos el terror a través de estas mecánicas. O The Suffering, un juego que he mencionado anteriormente, donde un medidor de sanidad se convertía en un arma que transformaba al protagonista en un demonio, para patear culos. Claro, no son ni remotamente el juego macabro que hace Eternal Darkness, pero no dejan de tener importancia en la jugabilidad y en nuestra percepción de la realidad interna de este juego. Ahora, ¿por qué los juegos de terror no aprovechan esta vaina? No sé. Al menos en pequeñas dosis, un sistema de sanidad trae buenos resultados para reforzar ciertas sensaciones, como en esta joya olvidada, Tú me entiendes. En el juego, manejas un detective que no goza de todas las cualidades de un ser excepcionalmente valiente. Sufre de vértigo, es asustadizo, se cansa con facilidad. Es un ser humano, y lo vas a sentir. Cuando estés en una altura considerable, por ejemplo, y mires hacia abajo, la pantalla se pondrá borrosa. Al igual que cuando el personaje observa por mucho tiempo cualquier situación que se vea, digamos, fuera de lo normal. No es nada que te obliga a decir, ¡nah, huevona, me estoy volviendo loco! Pero sí para que sepas que la condición mental de tu personaje es real. Más o menos. La otra forma en la que se ha representado la locura es como contexto, como un espacio, como un ambiente, etc. De esta manera también me genera mucha intriga porque logran contextualizar de una manera muy concreta la locura de un personaje, sin que él mismo se vea en ella. Es como si la locura pareciera algo que no conocemos, pero luego resulta ser parte de nosotros. Esto es diferente en muchos niveles en comparación cuando vemos un personaje loco en otros juegos, porque no es lo mismo un personaje loco a un personaje en su locura. O mejor dicho, no es lo mismo un loco a un cuerdo que en realidad está loco. O mejor dicho, no lo es un loco porque es loco. ¿Me sigues, hermano? Como me gusta organizar mis videos, dividiré esta categoría en dos partes. Tenemos a la locura como un espacio concreto donde se desarrolla la historia. Si vemos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, pero la versión de American McGee, aunque bueno, la original ya es bastante loca también, aquí tenemos un país de las maravillas totalmente viciado por el mandato de la Reina de Corazones. Es una visión infernal de lo que había descrito Lewis Carroll originalmente. La inocencia de los personajes ahora es corrupción pura, y Alicia también tiene un poco de locura de su parte, pero al menos en
en esta ocasión no hay mayor mezcla entre la mentalidad de Alicia y la realidad de este espacio. Es una locura aparte que Alicia debe vencer para superar la suya propia. Y luego tenemos a la locura como un espacio vivo que cambia en función del personaje. Para ilustrar esto, vayamos con el maestro, el rey de los survival horror, Silent Hill, Colina del Silencio, especialmente la segunda entrega. Estos juegos destacan en esta categoría no solamente por la relación del personaje con el pueblo y los monstruos, sino también por la carga simbólica que cada uno de ellos tiene. Pero vayamos paso a paso. Silent Hill es un pueblo con una poderosa presencia sobrenatural que tiene la capacidad de manifestar lo más oscuro de una persona, sus miedos, sus deseos, y si eso no oye lo bastante aterrador, pues no te preocupes, que el pueblo encontrará la manera más horrorosa de concretar todo esto en criaturas pintorescas. Y ven, ahí tenemos una diferencia gigantesca, al menos a nivel conceptual, de la locura como la vemos en Alicia de American McGee y aquí en Silent Hill. Los monstruos son una representación directa de los miedos de nuestro personaje. La parte más oscura de su subconsciente se materializa para atormentar a la pobre alma que se encuentra en el pueblo. Las enfermeras, por ejemplo, que son uno de los enemigos insignia de la franquicia, tienen diferentes connotaciones dependiendo del personaje. Para James, el protagonista del segundo juego, que motivado por el estrés y la desesperación sofoca a su esposa moribunda con una almohada mientras dormía, las enfermeras representan su sexualidad reprimida y frustrada por cuidar de su esposa Mary mientras padecía de una enfermedad terminal. Las vendas en las caras representan también la ejecución de Mary ante las manos de James. Para Heather, la protagonista del tercer juego, las enfermeras representan su miedo a la mala praxis médica. Los ejemplos abundan, pero lo esencial aquí es cómo el pueblo utiliza la mente de los que se encuentran en él para atacarlos, a través de lo más retorcido de sus almas. A medida que se avanzan los juegos, los enemigos se vuelven más fuertes, el ambiente del pueblo se torna más perverso, en función de los miedos reprimidos del personaje, y ellos son arrastrados cada vez más a su propia locura. A menos que sean más fuertes y venzan a Silent Hill, en cuyo caso, bueno, fino, no te volviste loco. Espero. Sigo en la expectativa de saber qué otras formas elaborarán los desarrolladores para tratar este tema, ya sea como mecánicas ingeniosas o tratamientos complejos de personajes y ambientes. Habrá que esperar. ¿Pero qué me dices tú? ¿Algún juego que te haya hecho perder la cabeza? No literalmente, claro. Coméntalo abajo. Si te gustó el video y todavía te queda algo de sanidad mental, déjale un like y suscríbete para más contenido. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales y sin nada más que agregar, me despido.